lo tenemos a Él. La siguiente canción que vamos a estar cantando dice que el Dios que es soberano, el Dios que creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad, ese es el Dios que nosotros estamos adorando hoy. Me encanta porque el ser humano en su rebeldía de corazón, a través de la historia, ha intentado negar a Dios de diferentes maneras y muchas veces utilizando algo tan lindo como la ciencia para negar a Dios, inventando postulados o proponiendo postulados científicos y dándolos por hechos cuando no los pudieron probar. Cuando a Dios lo intentás probar, cuando a Dios lo intentás dejar de lado, no se puede, porque Dios es grande. Cuando intentamos sacar de la ecuación a Dios de la creación, no se va a poder nunca, porque por más que avancemos en ciencia, como lo hemos hecho, que el ser humano ha hecho cosas increíbles, Dios siempre está un paso más allá, porque Él creó todas las cosas. Dice que este Dios que adoramos es el que descendió desde su trono para llevar en sí mismo la carga de tu pecado y mi pecado. Qué grande que es nuestro Dios, ¿no? El pecado que nosotros hemos hecho es muy grande. El castigo de ese pecado también era muy grande y Jesús lo pagó por nosotros. Alabado sea su nombre. Vamos a cantar entonces esta hermosa alabanza, el Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos lo obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú
Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Vamos a cantar que a Él sea la gloria y el poder. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Así es. Y vamos a seguir adorando a nuestro Dios con esta última canción que dice: gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y a mí me encanta esta canción porque habla de que la única persona que tiene poder para romper el pecado, para romper las ataduras de pecado, para ayudarnos a vencer el pecado, para perdonar el pecado, es solamente Jesucristo. Por nuestras propias fuerzas podemos ser muy buenas personas, ¿sí? Hacer muchas cosas bien, pero nunca vamos a poder pagar el precio de nuestro pecado. Por nuestra buena voluntad podemos ser muy buenas personas, pero si tenemos un vicio, es muy probable que nunca lo dejemos del todo. Solamente Jesús tiene el poder para romper el pecado. Y hay una buena noticia, Él quiere hacerlo. Él quiere ayudarnos en nuestra vida a que dejemos el pecado completamente. Y habla del regalo más grande que vos y yo podemos recibir, el regalo de la salvación. A mí me gusta hacer este ejercicio personal. Pensá en qué te gustaría que te regalen. ¿Qué te gustaría, Samu, que te regalen el día de tu cumpleaños? Algo, cualquier cosa. Vos decís, viene un jeque árabe y te dice, elegí lo que quieras, yo te lo regalo. Un auto. ¿Qué auto? Un Cronos. Seba, ¿qué te gustaría que te regalen? Un terreno. ¿Sara? ¿Un qué? Libros. ¿Lu? ¿Un viaje? ¿A dónde? Un viaje a donde sea, a Punta Lara. No, mentira. Era rata el jeque. Javi. ¿A dónde? A España. A Hawái. Ah, Hawái, me gusta. A Venecia. Bien. ¿A dónde? Todos queremos viajar. Estamos estresados por la vida, queremos viajar. ¿Darío? ¿A dónde? A Italia, mirá. Ahí van, comparten avión con Zoe. Pri, ¿qué te gustaría que te regalen? Ok. Sos crack, ¿eh? Bueno,
Hay algo más grande que todo lo que dijimos nosotros, que es muy lindo y es muy bueno, y espero que Dios los bendiga y tengas el terreno, los libros, el viaje, todo combinado, el auto. Eh, y falté yo, y también todo combinado. La herencia del jeque. Ah. No. Eh, pero hay algo más fuerte, hay algo más valioso que por ahí en el día a día y el mundo no lo reconoce como más valioso. Pero tu alma y mi alma es más valioso que todas estas cosas. La eternidad es más valiosa que el presente. Y el mayor regalo que Dios nos puede llegar a dar es el perdón de los pecados y la salvación eterna. Ojalá tengamos la casa, ojalá tengamos el auto, los viajes, la buena vida, que Dios nos prospere en todo, pero lo más importante es la salvación de mi alma, la salvación de tu alma. Y es el regalo más preciado. Y Jesús lo compró con su propia vida por vos y por mí. Vamos a cantar esta hermosa alabanza entonces, recordando que somos salvos solamente por su gracia, por su gran amor, por la fe que hemos creído en Él. Si querés hacer palmas, podés tranquilamente. Quien rompe el poder del pecado, tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Mueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Gracias, Señor. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Solamente eres digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que en la muerte venció.
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que en la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Samu, ¿querés orar para pasar el mensaje? Padre Celestial, gracias Padre porque podemos cantar estas hermosas letras. Gracias Padre porque podemos cantarte a ti, que sos un Dios perfecto, un Dios justo, pero un Dios que nos amó, que se acercó a nosotros que somos pecadores. Gracias Padre porque tenemos la expresión de amor en la persona del Señor Jesucristo, la expresión de amor más grande. Podemos aprender ese amor, podemos admirarnos de ese amor y somos parte, Padre, de esa obra de salvación. No porque hagamos algo, sino porque nos acercamos pidiendo misericordia y perdón por nuestros pecados. Y tú, Padre, nos acercaste y nos diste la salvación. Y ahora, Padre, agradecidos, también queremos escuchar tu voz. Queremos saber cómo conducirnos como jóvenes en esta sociedad. Tenemos, Padre, que hacer frente a nuestras debilidades también. Queremos también, Padre, hacer eficaz esa promesa de que vas a ir mejorándonos hasta la venida de San Jesucristo. Y confiamos en esas palabras, confiamos en que sos un Dios imparable, un Dios que hace cosas imposibles. Y para nuestra vida necesitamos de tu mano obrando fuerte para que podamos parecernos más al Señor Jesús. Que dice Padre la palabra, tanto lo pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿pueden tomar asiento? Bueno, hoy me toca también predicar. Yo la semana pasada no pude estar, sé que todos ustedes estuvieron, así que, ¿quién me puede contar de qué hablaron la semana pasada? Igual estuve escuchando de qué hablaron, pero ¿quién me quiere contar? ¿Quién se acuerda de qué hablaron la semana pasada, de la prueba? ¿O no? Habló Pablo. Las primeras cosas hay que dejarlas seguir, mirar para adelante y aprender lo nuevo. Bien. Está un poco fuerte el micrófono con el retorno ahora, con la ganancia. Ahí está. Espectacular. ¿Qué más habló? Uh-huh. Bien. ¿Y pregunta así personal, cuántas pruebas creen ustedes que como cristianos vamos a pasar en la vida? 1, 2, 3 millones. Muchas, ¿no? ¿Por qué creen que vamos a pasar muchas pruebas? Exactamente. Pablo, para moldearnos,
Pablo explicaba algo, y un ejemplo que a mí me encantó, justo yo tuve la posibilidad de trabajar haciendo control de calidad para una empresa. Nosotros en esa empresa nos dedicamos a construir tanques de almacenamiento de combustible, tanques enormes, 2 veces el tamaño de todo el templo, o 3 o más. Eh, y bueno, entre esas cosas hacíamos soldadura, hacíamos pintura, arenado, todas esas cosas, y yo como responsable de calidad tenía que hacer diferentes ensayos. Y si algo no estaba bien, tal cual le decía Pablo, en ese caso no podías descartar el tanque, tenías que volver a soldar o a pintar o a hacer el trabajo que había quedado mal hecho. Entonces, las pruebas, me encantó este ejemplo, las pruebas permiten ver qué clase de cristianos somos. Recién Samu decía en la oración una promesa del Señor Jesucristo que Él nos va a ir perfeccionando hasta el día de su venida. ¿Está bien? Pero para perfeccionarnos Él nos tiene que probar a ver si ya aprendimos lo que decía Diana, las primeras cosas, a ver si podemos dar el siguiente paso y así. Y una vez que Él nos enseña una cosa nueva, nos va a probar sobre eso a ver si estamos preparados para dar el siguiente paso. Y así. Las pruebas entonces nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, porque la prueba significa crecimiento también. ¿Sí? Ahora, hoy vamos a hablar de algo totalmente distinto. Igual voy a intentar engancharlo con este tema. Pero esto que vamos a hablar está en Romanos capítulo 1, 16. Voy a intentar que interactuemos en este mensaje, que sea una charla, ¿no? Voy a intentar eso. Vamos a ver si sale. Romanos capítulo 1, versículo 16. Bueno, ¿alguien que lo quiera leer? 16 y 17. El 17 también. Bien. ¿Alguien más quiere leerlo? A mí me gusta leer los versículos varias veces, entonces por ahí alguien también quiere leerlo. Ahí está, Lu quería leerlo también. Sí. Bien. Yo quiero seguir leyendo los versículos que siguen. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pregunta. Vamos con la pregunta número 1.
¿encuentran ustedes alguna correlación entre no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación del que cree y el 17 con esta parte que yo leí? ¿Encuentran alguna correlación? ¿Algo que relacione a los versículos que leyeron ustedes con los que yo les leí? Yo aprovecho para salvar a Caro, que está ahí. ¿Quién más Yo está? quiero preguntar, ¿se escucha? Hola. Y Carito, ¿se escucha? ¿Dónde están leyendo? Romanos capítulo 1. Los chicos leyeron el 16 y el 17 y yo leí desde el 18 hasta el 25. Espectacular. Bueno, ¿alguien? ¿Algo? ¿Rápido? Exactamente. Eso es lo que lo relaciona, que es totalmente lo contrario. Hizo Seba, respiró. Yo acá tengo que reproducir todo lo que ustedes hacen para los chicos de Zoom. Claro, porque fíjate, en realidad no lo contrario. Ahora le voy a explicar. A mí me gusta mucho la historia. No sé, ¿a alguien más le gusta la historia? ¿Acá? A Lucy, a vos no. A Caro hizo así. A Blanca también. Hablo por Blanca, aunque no puso la manito. Pero hablo por ella. Cuando uno lee historia y estudia historia, se da cuenta de algo. Que siempre en las diferentes etapas de la historia, el ser humano busca caminos para trazar su propia senda, para trazar su propia filosofía de vida, para trazar su propio propósito, y generalmente es muy lejos de Dios. Y ahí está lo que decía Sebastián, que lo que sigue en realidad no es lo contrario, sino que es la historia del corazón del ser humano. Porque la ira de Dios se revela contra ¿quiénes? Contra la humanidad. ¿Por qué? Porque los hombres lo conocieron a Dios, el ser humano conoció que hay un Dios, pero no quiso glorificarle como a Dios, no quiso servirle a Dios, no quiso adorarle, no quiso obedecerle, no quiso aceptarle. ¿Y prefirieron qué? Crear sus propios dioses, crear su propia filosofía de vida, crear su propio pensamiento. ¿Está bien? Ahora, cuando llega el Evangelio de Jesucristo, trastorna el mundo entero. Cuando llegó el Evangelio de Jesucristo, lo pueden leer en Hechos, empezó a crecer muchísimo el Evangelio y la iglesia, porque la gente que era predicada entendía que estaba en un error y que tenían que cambiar su vida, porque había algo más trascendental y algo eterno. Con el tiempo, volviendo a la historia y estudiando historia, y llegando sobre todo a este último siglo, nos damos cuenta que el Evangelio se ha ido diluyendo, de tal manera que cuando yo era chico empezaron a aparecer, por lo menos que yo recuerde, muchos diferentes evangelios o muchas diferentes formas de evangelizar. Y se empezó a criticar a la forma tradicional de evangelizar, al evangelio verdadero en realidad. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado mucho de que personas de otras iglesias o inclusive de estas iglesias digan, o incluso yo mismo lo dije en un tiempo, no, che, hay que predicar no diciendo estas cosas porque son muy chocantes, no hablando sobre el pecado, no hablando sobre esto porque es muy chocante. La iglesia, lamentablemente, gran parte de la iglesia, lamentablemente, ha ido cambiando su enseñanza y su predicación. ¿Y sabes qué? Esto es un obrar de Satanás
dentro del pensamiento cristiano? Porque hay una correlación directa entre la vida y lo que uno cree con el Evangelio. Fíjate, con la predicación del Evangelio. Fíjate lo que dice Romanos 10:14. Bueno, vamos desde el 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿La leemos todos juntos? ¿Cómo pues invocarán? ¿Vos tenés otra versión? ¿Cuál tenés? Bien, la leemos en Reina Valera y después la leo con Darío en Dios habla hoy. Dale. Vamos con el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. ¿Qué dice después del versículo 16? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. De verdad, hay una correlación entre lo que uno cree y lo que se predica y lo que uno escucha. Lamentablemente, en gran parte de la iglesia en el mundo, sucede que el evangelio ha ido cambiando, que se ha cambiado el verdadero evangelio por evangelios que sean más fáciles de aceptar por la gente. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba hablando del Sermón del Monte que leímos el capítulo paralelo en Lucas, que muchos lo habían abandonado porque eran cosas muy difíciles de seguir, que hablaba la palabra de Dios? Bueno, eso mismo pasó, está pasando en este momento. Muchos han cambiado el evangelio y le llaman evangelio a lo que predican. Hablan buenas noticias, pero no son pero no son las buenas noticias de Dios. Y esto es peligroso, porque la gente entonces, ¿en qué Dios va a creer? Si a vos te predica un evangelio que no es el evangelio del Señor Jesús, ¿realmente estás creyendo en el evangelio del Señor Jesús o estás creyendo en un evangelio falso? Estás creyendo en un evangelio falso. Y si estás creyendo en un evangelio falso, tu fe, ¿va a ser una fe verdadera o va a ser una fe falsa? Va a ser una fe falsa, lamentablemente. Por eso es tan importante entender de qué se trata el verdadero evangelio. Ahora, la primera pregunta que yo me hago, o la segunda creo que es, ¿por qué las iglesias o por qué los cristianos, y me voy a involucrar, hemos hecho esto? ¿Por qué los cristianos hemos diluido el evangelio? En el colegio un amigo me decía que si yo predicaba ese evangelio, iba a hacer enojar a las demás personas. Si yo hablaba del pecado, hablaba del infierno, de la necesidad de salvación, iba a hacer que el otro se enoje. En cambio, lo atraigo con otras palabras y bueno, después la persona va a la iglesia. Pero el objetivo no es que la gente venga a la iglesia. El objetivo es que la gente se salve. El objetivo es que la gente conozca a Jesucristo. El objetivo es que la gente entienda que es pecadora, que necesita de un Salvador, que los quiere salvar, que murió por sus pecados para pagar los pecados. ¿Está bien? El apóstol Pablo, cuando escribe esto, lo escribe en un contexto también en el cual él tenía que pelear contra diferentes posturas de pensamiento y filosofía. El ser humano siempre busca alejarse, muchos buscan alejarse de Dios. Y esto se repite a lo largo de la historia. Salomón dijo, nada nuevo hay debajo del sol. Es como cíclico esto en la historia. ¿Está bien? Y el apóstol Pablo también habló de ciertos hermanos que habían dejado de predicar el evangelio real y se habían ido tras otras filosofías. Pero él había decidido no avergonzarse del evangelio. Y yo creo que lo que pasa con el cristiano es que
predica un evangelio diluido porque ha olvidado por qué murió Jesucristo. O porque está pasando tan poco tiempo con nuestro Señor que ha perdido de vista el objetivo por el cual estamos en la tierra y el objetivo de nuestro Señor para con la humanidad. ¿Y cuál es el destino del ser humano si no tiene a Jesús en su corazón? Porque chicos, vamos a ser honestos, si nosotros tenemos en cuenta que todo aquel que no conoce al Señor se va al infierno, y yo tengo la oportunidad en el día a día de predicarle el evangelio verdadero a esa persona, teniendo en cuenta de que si él se muere, se va al infierno sin conocer a Dios, yo no voy a hacer otra cosa más que predicarle el evangelio en serio, por más que esa persona se enoje conmigo. ¿Por qué? Por amor a él, por amor a ella. Pablo la semana pasada nos decía que si nosotros somos verdaderamente cristianos y somos verdaderos cristianos y nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, ¿qué iba a pasar con nosotros? Se nos iban a burlar muchas veces, se nos iban a reír, se nos iban a enojar, nos iban a insultar, porque lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que la luz vino al mundo, pero el mundo no amó la luz, sino que amó más las tinieblas. Esto quiere decir que muchas personas se van a enojar cuando confrontemos la realidad de la vida con la realidad delante de Dios, que todo ser humano es pecador y necesita un Salvador. ¿Está bien? Pero no nos toca a nosotros, gracias Lu, no nos toca a nosotros, en realidad es una elección de cada uno. A mi criterio no nos toca a nosotros el pasarla tan bonito y tan cómodo con respecto a eso en esta tierra, siendo que el Señor Jesús murió por mí en la cruz y entregó su vida por mí y por vos. ¿Está bien? Ahora, quiero que repasemos brevemente y rápido, y también les voy a preguntar a ustedes, ¿qué clases de evangelios falsos conocen de la actualidad? Vale, la pregunta a ustedes, ¿conocen alguna predicación falsa del evangelio en la actualidad? Seba dijo que sí, arrancá Seba. ¿Cuál? El evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad, está bueno lo que dijo Seba. El evangelio de la prosperidad propone lo siguiente: acercate al Señor Jesucristo, vos que tenés necesidades, vos que estás cansado y cargado, Dios te va a dar descanso, te va a dar prosperidad, vení porque Dios quiere que estés bien y los planes de Dios son de bien y no de mal, son de bienestar, a fin de darte un futuro lleno de esperanza. Eso es un pasaje bíblico, pero lo utilizan mal. Entonces, llama a la persona a acercarse a Dios para que le vaya bien en la vida. ¿Otro evangelio que conozcan? ¿Cómo es el Dios católico? Exactamente. Acá dice Samu, en realidad, claro, sería por las obras. Vos te bautizás y llevas a cabo una vida de comunión tomando la Eucaristía y bueno, y sos salvo por eso, sobre todo si te bautizás de chico, ¿o no? El de las obras. Vos, a través de tus obras, si hiciste obras malas, pero hiciste más obras buenas, vas a ser salvo porque sos una buena persona y vos te lo mereces, vos te lo ganaste. ¿Cuál otro evangelio conocemos? No. El de las monjas, claro, es el mismo que decía Samu. Ese, me encantó que lo toques. Bien, Sara. Teología queer. Teología queer. Es el evangelio de los homosexuales hoy día. A ver, es el evangelio no de los homosexuales, perdona a los homosexuales en este momento. Es el evangelio de la inmoralidad sexual. ¿Está bien? Seas heterosexual, homosexual o cualquier tipo de orientación sexual que tengas. La inmoralidad sexual
Dios la tapa con su amor, y como la sexualidad se practica en un contexto de amor y Dios aprueba el amor, entonces está bien. Pero además, como Dios es amor, perdona todo tipo de pecados. Y ese es otro evangelio falso también, que se basa solamente en el amor y no en la justicia de Dios. ¿Está bien? Como Dios es amor, uno puede vivir la vida como bien le plazca, sin la necesidad de ningún tipo de cambio. Total, Dios, que es amor, te va a perdonar y ya te perdonó todos los pecados en la cruz una vez y para siempre. ¿Se dan cuenta que en cada uno de estos evangelios hay un contenido de verdad? ¿Hay un poquito de verdad? ¿Dios es amor o no? Eso es verdad. ¿Dios perdona los pecados una vez y para siempre? Eso es verdad. Dios, la manifestación de una fe verdadera, ¿no dice Santiago que es a través de las buenas obras? Y no hablamos estos días también de que hay evidencia en mi vida que yo realmente soy salvo porque el arrepentimiento produce en mi vida un cambio, buenas obras. Bueno, ¿cuál otro habíamos hablado? El de la prosperidad. Dios no dice en su palabra que el que se acerca a Él prospera. Sí lo dice. Ahora, no la prosperidad que te plantea o que quiere el mundo, que es prosperidad económica. Plantea una prosperidad de alma, una prosperidad para la eternidad, ¿o no? Un cambio de vida. ¿A qué voy con esto? Fíjense que el grado de engaño tiene mucho que ver con el contenido de verdad que tiene el Evangelio. Porque algunas cosas plantean que la Biblia habla, pero las plantean mal. Chicos, esto ha pasado y la iglesia está predicando esto, porque en este momento está predicando esto, a causa de que la iglesia se amoldó al mundo. Y dice la palabra de Dios que cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿en qué? Enemigo de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Esto está pasando porque la iglesia ha perdido la confianza en la eficacia del evangelio y porque la iglesia de alguna forma se está tomando, o no la iglesia, sino la gente que predica, se está tomando de alguna manera el atrevimiento de ser ellos quien produzcan el arrepentimiento o el cambio de vida en la persona cuando eso es una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce el convencer que somos pecadores, el Espíritu Santo llama, el Espíritu Santo por medio de la predicación real del Evangelio es que confronta a la persona con el pecado y la persona toma la decisión de creer o no creer. El apóstol Pablo, en medio de una sociedad tan parecida a la nuestra, tan pecadora como la nuestra, tan lejos de Dios como la nuestra, que se burlaban de los cristianos, que los mataban a los cristianos, que los perseguían de diferentes maneras, dice esto, chicos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto a nosotros nos tiene que confrontar, animar y desear. Hay una necesidad que apremia y es predicar el Evangelio de salvación. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cómo te puedo traer una buena noticia sin que haya una mala noticia? ¿Cómo puedes estar esperando una buena noticia si no hay una mala noticia? ¿O no? Hay una mala noticia que el mundo tiene que saber. Sin Cristo, todo ser está perdido en delitos y pecados. Todo humano está perdido en delitos y pecados. Vos y yo estábamos perdidos en delitos y pecados sin Cristo. Jesús vino, sí, para amarnos. Jesús vino para que nosotros tengamos abundancia, es verdad, en nuestra vida. Tengamos vida abundante, dice la palabra de Dios. Jesús vino y nos da su Espíritu Santo a los que creemos para que hagamos buenas obras, porque la palabra de Dios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él creó antemano para que anduviésemos en ellas. Pero Jesús principalmente vino para morir en la cruz por mí
y por vos. Porque vos y yo y todo el ser humano tienen una necesidad que apremia, que es la salvación. ¿Está bien? No hay evangelio verdadero diluido. No puede haber evangelio verdadero diluido, chicos. ¿Se acuerdan que decíamos hace 2 semanas atrás que este es un tiempo no para flaquear, no es un tiempo para ser tibios o fríos, es un tiempo para ser calientes? Como dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, para ir adelante, para ser valientes. ¿Por qué? Porque en este tiempo la iglesia está siendo muy perseguida en la filosofía cristiana. Ustedes pueden ver si quieren, no les hago promoción, pero sí son buenos. Por ejemplo, hay una página que se llama Rincón Apologético que está mucho tiempo peleando de alguna manera, ¿no? Contra ideas mundanas que intentan entrar dentro de las iglesias o combatir contra el evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás se encarga de diluir el evangelio? Y porque si una persona no cree de verdad en Jesucristo, ¿cómo va a cambiar la vida? ¿Y cómo va a ser salva? Vos y yo, que somos llamados a ser luz y sal, tenemos la obligación de hablar la palabra de verdad, como la habló el Señor Jesucristo, como la hablaron los apóstoles, como lo hablaron los verdaderos cristianos a lo largo de toda la historia. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? Que la gente necesita ser salva, que tiene que venir con arrepentimiento a nuestro Señor Jesucristo. Tiene que entender que no puede seguir igual su vida. Dios, Jesucristo, ¿cómo predicaba? Arrepentidos, sí, convertidos. O sea, arrepiéntanse y cambien su forma de vida. Los apóstoles, ¿cómo predicaban? Arrepiéntanse y cambien su forma de vida. ¿En base a qué? En base a la fe en Jesucristo. En base a creer que Jesús murió por vos, por vos y por mí, porque necesitamos un Salvador, que Él ya pagó el precio de nuestro pecado, que Él no nos condena si nosotros venimos con arrepentimiento, deseando cambiar nuestra forma de vida. Seguramente en la facultad o en el trabajo o en su casa, ustedes y yo suframos algún tipo de persecución o de incomodidad o de malestar a causa del Evangelio. Que sea nuestra actitud la del apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. No nos avergoncemos del Evangelio, chicos. Si vos y yo nos avergonzamos del Evangelio, ¿qué pasará con nuestra generación? ¿Te has preguntado eso? Si vos y yo nos avergonzamos de predicar el Evangelio, o si no predicamos un Evangelio real, ¿te has preguntado qué va a pasar con el que tengo al lado? ¿Cómo va a ser su vida? ¿O cómo va a ser su eternidad si vos y yo no predicamos el Evangelio? No nos podemos avergonzar del Evangelio. Y esta es la palabra que Dios hoy puso en mi corazón. Próximamente los estudios que vamos a estar dando justamente son luchas de pensamiento moderno. Vamos a hablar sobre la teología queer, vamos a hablar sobre diferentes cosas. El diablo intenta que la iglesia se avergüence del Evangelio. Hay palabras cliché o hay frases cliché que ustedes la han escuchado muchas veces, que hacen que el cristiano, o que intentan hacer que el cristiano sienta vergüenza del Evangelio. Por ejemplo, tu pensamiento es retrógrada. ¿Lo han escuchado? O te lavaron la cabeza. ¿También lo han escuchado? ¿Cuál otra? A ver, alguien que me ayude. Es tu opinión y lo tenés que aceptar. Me tenés que tolerar. Dios es amor y si es amor me tiene que tolerar. ¿O no? Y así cuántas otras cosas que escuchamos.
Chicos, no podemos adaptar el Evangelio al mundo. El mundo se tiene que adaptar al Evangelio de Dios. El llamado de Dios no es que la iglesia se adapte al mundo, sino que la iglesia salga del mundo. De ahí nos rescató Dios. Y cualquiera que quiera acercarse al mundo se constituye enemigo de Dios. No hay tal cosa como una iglesia mundana. No hay tal cosa como una iglesia que esté lejos de Dios. Con esto cerramos. Que sea nuestro deseo de corazón, y si no lo es, que Dios lo ponga, no avergonzarnos del Evangelio. Y si tenés la oportunidad de predicar el Evangelio, hacelo. Seguramente tengas, si no lo haces, tengas motivos por los cuales no lo haces. No sé, me da vergüenza hablar, qué van a decir los demás de lo que yo le diga, o ¿será que voy a poder predicar bien? Algo que hacían los primeros cristianos era que le pedían a Dios fortaleza, fuerza, de nuevo para poder predicar. ¿Por qué? Porque ellos eran tan seres humanos como nosotros. ¿Saben por qué Pedro predicó como predicó y se convirtieron tanta gente? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Si me falta un poco de fe para predicar, por favor, oremos para poder predicar y el Señor nos va a dar esa fortaleza. Quiero poner este ejemplo, que es una persona que viene a esta iglesia, porque me acuerdo cuando empezó a venir, es Pato Aponte, ella hablaba conmigo y me decía, Mati, yo quiero predicar el Evangelio a los chicos a la gente de idioma, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. Y yo le decía, Pato, hacelo, vos agarrá y abrí la boca que Dios va a poner la palabra. Y un día me dijo si podía orar también por ella en mi casa para que ella pueda predicar el Evangelio. Y yo, obvio, le digo. Y vos sabés que ella un día se empezó a animar y empezó a predicar el Evangelio. Y creo que vos viste los frutos de esa predicación del Evangelio con Evita, ¿no? Es impresionante lo que Dios hace si nosotros abrimos nuestra boca. Porque ¿sabés qué? La predicación efectiva no se trata de tus cualidades ni de mis cualidades. Se trata de que el Espíritu Santo está viviendo dentro mío y que yo le doy lugar, que yo permito que Él haga su obra en mi vida. Entonces Él me llena completamente y Él es actuando a través de vos y de mí. Si nos falta fe, pensemos en esto. Dios vive en mí y Dios va a ser el que haga la obra a través mía. Y posta. Yo te aseguro que Dios habla por medio de cada uno de sus hijos. Chicos, hasta acá la predicación de hoy. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El mundo está perdido. Dios lo puede salvar. De nosotros depende no avergonzarnos y predicar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?